Hay un movimiento de fondo ocurriendo en el mercado de bonos que casi nadie está explicando bien, y al mismo tiempo, Bitcoin acaba de hacer algo técnico que llevábamos semanas esperando ver. Hoy vamos a conectar ambas piezas, porque el rendimiento de los bonos sigue siendo la variable más importante a vigilar. ¿Y qué significa realmente esta última corrección de Bitcoin? Bienvenidos a Capa Cero. Vamos a los datos concretos. La cuenta del Tesoro de Estados Unidos pasó de 900 a 970 mil millones de dólares en apenas 36 horas. Eso implica una emisión de 70 mil millones de dólares en deuda nueva, colocada en un lapso extremadamente corto, generando tensión inmediata en el mercado de bonos. El rendimiento del bono a 30 años se ubica en 5,27%, un nivel elevado que refleja varias presiones simultáneas. Mientras tanto, el yen se estabiliza por debajo de 160, el euro se sostiene por encima de 1,15 y el SOFR se mantiene anclado en 3,65%, sin mostrar señales de estrés interbancario. Y en cripto, Bitcoin corrigió hacia la zona de 62 mil dólares, en un movimiento que técnicamente tiene una lectura muy específica que vamos a explicar. Para entender por qué el rendimiento del bono a 30 años está en 5,27%, sin que esto signifique necesariamente un problema de inflación estructural, hay que separar las distintas causas que pueden empujar ese número hacia arriba. La primera es simplemente oferta y demanda de bonos. Cuando el Tesoro emite 70 mil millones de dólares en deuda en apenas 36 horas, como acaba de ocurrir, el mercado necesita absorber esa oferta nueva. Más oferta de bonos sin un aumento proporcional de demanda presiona los rendimientos al alza, de forma completamente mecánica, sin que eso refleje miedo a la inflación. La segunda causa es la incertidumbre geopolítica. Cuando hay tensión activa, como la que hemos venido documentando en este canal, los inversores exigen una prima adicional de rendimiento para sostener deuda a largo plazo, simplemente por la incertidumbre del contexto. La tercera es la demanda de colateral. En momentos de estrés de mercado, ciertos participantes necesitan bonos del tesoro como garantía para otras operaciones, lo que puede generar dinámicas de precio que no tienen relación directa con expectativas de inflación futura. Piensa en esto con una analogía simple. Si ves que el precio de la gasolina en tu ciudad sube de golpe, podría ser porque hay más demanda de autos o porque hubo un problema puntual en la refinería, o porque el gobierno emitió más impuestos este mes. Tres causas completamente distintas pueden producir el mismo efecto visible. Con los rendimientos de bonos pasa exactamente lo mismo. El número sube, pero la razón detrás de ese número determina si debes preocuparte o no. Y aquí está el argumento central de este video. La evidencia disponible sugiere que la subida actual del rendimiento a 30 años responde principalmente a las primeras tres causas: sobreoferta de emisión, incertidumbre geopolítica y demanda de colateral, y no a una expansión monetaria descontrolada ni a una espiral inflacionaria estructural de largo plazo. Esto conecta directamente con algo que ya hemos explicado en videos anteriores sobre el origen de la inflación actual. La inflación que hemos visto durante este periodo parece derivarse principalmente de shocks de oferta, específicamente el conflicto geopolítico y la fuerte inversión de capital en el sector de semiconductores e inteligencia artificial, no de una expansión monetaria clásica. Esa distinción importa muchísimo, porque como explicamos en el video del discurso de Warch, la política monetaria tradicional tiene poco margen de acción real frente a shocks de oferta específicos. Hay un matiz adicional interesante sobre por qué el mercado sigue descontando cierta probabilidad de subidas de tipos, a pesar de toda la evidencia de desinflación que hemos documentado. La explicación más plausible no es que la Fed tenga intención real de subir, sino que hay operadores tomando coberturas, posiciones cortas en los futuros de fondos federales, lo que infla artificialmente esas probabilidades sin que refleje necesariamente la intención real del Banco Central. Esto es coherente con toda la secuencia de desinflación que hemos documentado desde hace semanas. Petróleo bajo presión, materias primas cediendo y ahora bonos con una dinámica que, aunque compleja, no apunta hacia un problema inflacionario de fondo. La fase principal de desapalancamiento del mercado ya se ha iniciado. El siguiente movimiento relevante que hay que vigilar vendrá precisamente de una caída sostenida en el rendimiento de los bonos, algo que dependerá de que se estabilice el conflicto geopolítico, baje los requerimientos de margen, se reduzca el ritmo de emisión masiva de deuda y se confirme completamente la deflación que ya venimos observando en múltiples indicadores. Y aquí está la pieza técnica que conecta todo esto con Bitcoin. La corrección hacia la zona de 62 mil dólares tiene una lectura específica, permitió barrer las zonas de liquidación que se habían acumulado en la parte inferior del mapa de liquidaciones. Esto es exactamente el mismo concepto de barrida de liquidez que documentamos con la secuencia de Saylor hace semanas. El mercado necesita limpiar el exceso de posiciones apalancadas antes de poder sostener un movimiento más significativo. De hecho, esto conecta con un patrón más amplio que el propio mercado necesita completar: purgar el apalancamiento excesivo acumulado en activos que subieron de forma desproporcionada en periodos anteriores. Es un proceso normal y necesario, no una señal que algo esté estructuralmente roto. Mientras el software se mantenga anclado en 3,65% sin mostrar señales de estrés interbancario real, el diagnóstico sigue siendo el mismo que hemos mantenido desde el primer video de este canal. Esto es un ajuste técnico y de mercado, no una crisis de liquidez sistémica. Entonces, ¿qué nos llevamos hoy? Primero, el Tesoro de Estados Unidos emitió 70 mil millones de dólares en deuda en apenas 36 horas, generando presión mecánica sobre los rendimientos de bonos, que no necesariamente refleja miedo inflacionario estructural.
Segundo, el rendimiento del bono a 30 años en 5,27% responde principalmente a sobreoferta de emisión, incertidumbre geopolítica y demanda de colateral, factores distintos a una espiral inflacionaria clásica. Tercero, la corrección de Bitcoin hacia $62.000 barrió zonas de liquidación acumuladas, un proceso técnico normal dentro de la fase de desapalancamiento que el mercado necesita completar antes de cualquier movimiento más sostenido. El próximo catalizador a vigilar es una caída sostenida del rendimiento de bonos, que dependerá de la estabilización geopolítica, menores requerimientos de margen, menor ritmo de emisión de deuda y la confirmación completa de la tendencia deflacionaria que venimos documentando. Y antes de irte, dime, ¿habías escuchado hablar de la emisión de deuda del Tesoro como factor detrás de la subida de rendimientos o es la primera vez que conectas esa pieza con el resto del panorama macro?